Que el Señor te bendiga en esta hora. Estamos en nuestro segundo día acerca de este estudio maravilloso de lo que es la generosidad, la genialidad de la generosidad y de la forma en la cual nos transforma, nos conecta con otras personas y nos lleva a reflejar el carácter de Dios. Ser generosos es una consecuencia natural de una correcta relación con Dios. Es un resultado favorable de nuestro entendimiento de quién es Dios y también de la forma en la cual Dios desea que nosotros administremos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Cuando hablamos de generosidad, pareciera una palabra que fluye de nuestro corazón y de nuestros labios. Parece algo muy hermoso cuando decimos generosidad, y realmente lo es. Esta palabra fluye fácilmente de nuestra lengua y también evoca estas imágenes de dar y recibir con alegría y con extravagancia. Eso es una característica natural de la generosidad. Damos con alegría y con extravagancia. Es por eso que la generosidad no puede ser una obligación, ni tampoco puede ser una práctica forzada por alguna religión o porque alguien nos impone hacerlo. Es necesario que seamos generosos porque a través de esto mostramos el amor de Dios a las personas que están a nuestro alrededor y es la forma en la cual Dios ha diseñado que tú y yo seamos instrumentos de bendición a los que nos rodean. Pero en esta hora estaremos estudiando una palabra que es sumamente importante. Pero para muchas personas cuando escuchamos la palabra mayordomía, entonces se vuelve algo obligado, porque vemos como si fuera un tono muy serio y muy pesado para muchas personas. Sin embargo, lo vemos, la mayordomía, lo podemos comprender o muchas personas creen que es una obligación y que está lleno de límites estrictos de gasto. La verdad es que la mayordomía tiene que ver con esta parte objetiva de cómo administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos. Mientras que la generosidad muchas veces la comprendemos como la práctica de dar con alegría. Pero tanto la mayordomía como la generosidad trabajan juntas, vienen de la mano y las dos son sumamente deleitables. Si tienes la palabra de Dios a la mano, si tienes la Biblia, te voy a invitar a que vayas a ella y estaremos estudiando 3 pasajes. Nos estaremos basando en 3 pasajes de la Escritura. El primero es el Salmo 24, versículo 1. El siguiente será 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Y terminaremos con un ejemplo que la Biblia nos da en Génesis 41, del versículo 39 al versículo 41. Cuando tú y yo entendemos lo que es la mayordomía bíblica, vamos a poder disfrutar la generosidad. Cuando tú y yo comprendemos realmente lo que es la mayordomía bíblica, vamos a darnos cuenta que es algo realmente hermoso, porque según el Salmo 24, versículo 1, nos dice lo siguiente: de Jehová, de Yahweh, del Señor es la tierra en su plenitud. Todo lo que hay en la tierra es de Él. Del Señor es la tierra en su plenitud, el mundo y todos los que moran en Él. Esta parte de la Biblia nos habla que Dios es dueño de todas las cosas. Así es, todo lo que tú tienes en tu mano. Aquello de lo cual tú presumes que has adquirido con tu trabajo y tu esfuerzo. Todo aquello en lo cual tú te pudieras jactar, la Biblia nos lleva a recordar y a abrir nuestros ojos y a comprender que todo lo que hay en la tierra es del Señor. Todo lo que hay en el mundo y todo lo que habita en el mundo es de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a administrar las cosas, los recursos y las formas que el Señor ha permitido que tengamos, no estamos haciendo nada más que ejercer nuestra mayordomía. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Esto es lo que debemos de considerar. Porque si todo es de Dios, incluyendo nuestra vida, incluyéndonos a nosotros mismos, si Dios es el dueño de todas las cosas, entonces Él en algún momento nos va a pedir cuentas de cómo estamos administrando lo que Él ha puesto a nuestro alcance. Si tú dices, es que yo tengo una capacidad impresionante para hacer negocios, esa capacidad no nació sola, Dios lo puso en ti. Si tú consideras que tienes una capacidad impresionante para escribir libros y para poder enseñar cosas nuevas a otras personas, eso tampoco surgió solo. Dios lo puso en ti. El Señor es quien ha puesto y diseñado todas las cosas en tus manos.
Pero esto no debe de ser visto como un aspecto negativo. El hecho de pensar que Dios nos ha dado todas las cosas nos lleva a considerar que la mayordomía es un privilegio increíble que Dios nos ha dado. Esto es la mayordomía, un privilegio increíble que Dios nos ha dado, si Él es el dueño, pero nos confía todos los recursos para que nosotros lo podamos administrar y de esta manera suplir nuestras necesidades y también contribuir en el crecimiento, en la ayuda o en el sostenimiento de otras personas. El Salmo 24.1 nos recuerda esta bella promesa y esta hermosa realidad del Señor es todo lo que hay. Y cuando nosotros tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, estos recursos, es por el privilegio que Dios nos da de administrar esos recursos. De esto trata la mayordomía. No es mirar como que Dios nos está poniendo a prueba para ver cuándo nos equivocamos y castigarnos, sino que Él nos da el privilegio de administrar los recursos que Él, por su gracia y su misericordia, ha puesto en nuestras manos. Esta es la manera en la cual tú y yo podemos mirar la mayordomía. La siguiente verdad es que si nosotros somos administradores, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, el Señor nos dice esto. Ahora bien, se exige a los administradores que cada uno sea encontrado fiel. La mayordomía es una parte clave del por qué es sabio ser generosos. Porque realmente tú y yo vamos a aprender a ser generosos cuando comprendamos que solamente somos administradores de los recursos que poseemos. Si Dios es el dueño de todas las cosas, entonces Él va a pedir cuentas de nosotros cómo estamos administrando los recursos. De qué forma y de qué manera nosotros estamos llevando a cabo las cuentas y de qué forma estamos administrando lo que Él ha puesto en nuestras manos. Si Dios es el dueño de todas las cosas y Él espera de nosotros que seamos fieles administradores o demanda de nosotros fidelidad al administrar las cosas, entonces no vamos a administrar las cosas como nosotros queramos, sino como Dios ha planeado que se administren. Desde el recurso mínimo que tú puedas tener hasta el recurso máximo, desde el ingreso pasivo hasta el ingreso activo que tú tienes, todo esto tiene un dueño y es Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, entonces nos volvemos personas sumamente generosas, no por obligación ni por una carga, sino por deleite. Porque estamos comprendiendo que somos administradores del dueño de todas las cosas. ¿Podemos disfrutar de lo que tenemos? Definitivamente que sí. Podemos estar alegres porque tenemos en nuestra cuenta de banco algo que nos da estabilidad para poder disfrutar la vida juntamente con nuestros hijos también. Pero la mentalidad de Dios es solamente que tú seas beneficiado con los recursos, o la mentalidad de Dios también es que administres de tal forma y de tal manera lo que tienes en tu mano para bendecir a otros. La mayordomía nos lleva a considerar cómo piensa Dios. Y para poder ser fieles administradores de Dios, tenemos que ir a la Escritura, conocer lo que la palabra de Dios dice, de la forma y de la manera en la cual Dios ha establecido que nosotros administremos los recursos para ser beneficiados, para tener a nuestra familia sin ninguna necesidad, pero también para bendecir a otros según la medida que nosotros tengamos para bendecirles. Es necesario entonces regresar a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda esto. Se exige a los administradores que cada uno sea encontrado fiel. ¿Qué es lo que distingue tu forma de administrar los recursos que tienes? Porque siempre estás disfrutando de todo lo que das, pero ¿eres realmente fiel en administrar las cosas? Esto es algo sumamente interesante y maravilloso, porque la mayordomía bíblica es una parte clave del por qué ser generosos. Somos generosos porque los recursos no son nuestros, son de Dios. Y lo único que estamos haciendo es administrar todas las cosas. La verdadera generosidad surge de la comprensión de que Dios es dueño de todo. En su economía, la buena mayordomía es por naturaleza generosa y alegre.
Una persona, bíblicamente hablando, un buen mayordomo, alguien que está practicando la mayordomía bíblica, no es aquel solamente que es bueno para administrar y ahorrar en beneficio propio, sino la verdadera mayordomía bíblica es aquella que por naturaleza es generosa y alegre. Porque vamos al corazón de Dios, y el corazón de Dios es generoso y alegre. Entonces quien practica la mayordomía bíblica dirige sus recursos extravagantemente hacia los propósitos de Dios y para que su pueblo lo disfrute profundamente. Este es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que Él dirige todos sus recursos extravagantemente hacia sus propósitos. Si tú y yo somos fieles mayordomos de Dios, esto es lo que nos va a caracterizar. Nos preocupamos y nos ocupamos por aquellas personas que podemos bendecir. Si queremos entender la generosidad bíblicamente, necesitamos ver la mayordomía a través de lentes nuevos, a través de los lentes de Dios. Es decir, tenemos que ver la mayordomía menos como algo forzado y más como una oportunidad emocionante para mostrar todo lo que Dios es. Y te entiendo. Una cosa es creer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Pero otra cosa es dejar que esa verdad penetre en nuestros corazones, donde la internalizamos y cuando lo hacemos, nuestras vidas son transformadas. Esta es parte de la palabra de Dios. Necesitamos comprender la mayordomía y permitir que profundice en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro ser, para que seamos transformados a la imagen de Él y de esa manera poder ser generosos. Pasamos de tener simplemente conocimientos teóricos a ser personas sabias y prácticas. Santiago nos recuerda y dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. De nada sirve que tú conozcas en qué parte de la Biblia dice que seas generoso o generosa si no lo eres. Empiezas a crecer y a mostrar el amor de Dios hasta que pasa de un simple conocimiento teórico a ser una persona sabia y práctica basada en la palabra de Dios. Haciendo esto, pasamos del deber al deleite. Nos deleitamos cuando estamos administrando correctamente los recursos que Dios nos ha dado. De las reglas que guardamos a vivir una aventura que compartimos. Ya no es algo que tengo que hacer, ahora es algo que nace naturalmente de nuestra vida y lo hacemos con alegría. Ya no es de esta regla tengo que guardarla, ahora es una aventura que comparto todos los días. Nos levantamos por la mañana preguntándonos qué vamos a hacer con el tiempo que Dios nos ha dado o cómo vamos a gastar su dinero. Esto es lo que debemos de pensar. Dios, ¿cómo voy a administrar tu tiempo? ¿Y cómo voy a gastar tu dinero? Cuando entendemos la mayordomía bíblica, pensamos en cómo nos vamos a relacionar con nuestro cónyuge y con los hijos que Él nos ha confiado, o con los amigos que Él ha puesto en nuestras vidas. ¿Te das cuenta cómo cambia el enfoque? El cónyuge, los hijos, los amigos, las bendiciones materiales, el dinero, la provisión a través del trabajo, todo es de Él. Este es el principio de la mayordomía. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Él nos lo ha confiado temporalmente para que lo administremos de acuerdo a sus deseos. Esta es la gran verdad. Somos administradores de los negocios de Dios. Si vas conmigo a Génesis 41, versículo 39 al 41, dice esto. Hablando del hambre que habría de venir a Egipto, y Dios levanta a José para que interprete el sueño de Faraón. Luego el Faraón dijo a José, después de que Dios te ha dado a conocer todo esto, no hay otro como tú tan sabio y capaz. Tú estarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo recibirá juicio de la palabra de tu boca. Solamente por el trono seré mayor que tú. También dijo el Faraón a José, considera que te he puesto en autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Cuando nosotros leemos la historia de José en la palabra de Dios, cuando vemos todo lo que pasó a este joven, podemos empezar desde el hombre que lo compró como su esclavo, pero Potifar lo convirtió en el administrador de todas sus responsabilidades domésticas. Puso a José a cargo y le dio poder de gobernar. José dirigió la casa, mantuvo buenas cuentas y le reportaba a su jefe. El punto que se quiere enfatizar es esto.
Con este principio no es el hecho de que Dios es dueño de todo y que somos sus mayordomos. La clave detrás de todo esto es la confianza, un asunto relacional. Dios nos ha encargado sus recursos porque tiene confianza en nosotros. Y requiere entonces el Señor que un mayordomo sea hallado confiable. Dios nos ha confiado todo lo que tenemos por una sola razón: poder asociarnos con Él para cumplir sus propósitos y así poder demostrar dónde están nuestras verdaderas prioridades. Has sido bendecido por Dios a través de recursos materiales, a través de economía, a través de beneficios que otros no tienen. Recuerda muy bien que Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él nos encarga que administremos todos los recursos por una sola razón: nos tiene confianza. ¿Te das cuenta de esto? El dueño de todas las cosas tiene confianza en nuestra vida. Entonces, la mayordomía no es una obligación, es un privilegio que tenemos de parte de Dios, que Dios nos ha dado. José empezó a ser fiel administrador en la casa de Potifar. Después de eso, cuando estuvo en la cárcel injustamente, no dejó de ser un fiel administrador, sino que el carcelero lo puso a cargo de la cárcel y de todos los asuntos, y de esta manera pudo mostrar el propósito de Dios. Al final de cuentas, José termina siendo el segundo al mando en el imperio más grande, en el imperio de Egipto, y entonces Faraón lo pone en el lugar de más importancia porque miró en él fidelidad. El principio entonces de la mayordomía es lo que tú y yo debemos recordar siempre. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Él nos lo ha confiado temporalmente para que lo administremos de acuerdo a los deseos de Él. Somos administradores de los negocios de Dios, pero los recursos que tú tienes tienen un propósito: mostrar la misericordia y la generosidad de Dios. Dios te tiene la confianza para bendecirte. Sea mucho o sea poco lo que tú consideres que tienes, Dios te ha dado confianza para administrar estos recursos. Somos mayordomos de Dios. Para poder ser generosos, no por obligación, sino por deleite, lo primero que debemos de comprender es que Dios es el dueño de todas las cosas y que nosotros solamente somos administradores. Y Dios espera de nosotros que seamos fieles administradores en el sentido de que administremos las cosas para sus propósitos y para sus deseos. ¿Será el propósito de Dios que tú tengas abundancia y tu hermano tenga necesidad? ¿Será el deseo de Dios de que tú seas el protagonista en todo y nada te haga falta, pero que tu hermano tenga hambre? La verdad es que no es así. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Él te ha confiado esto temporalmente para que lo administres de acuerdo a sus deseos. Que jamás se nos olvide esto. Puedes hacer una oración y pedirle al Señor: Señor, abre mis ojos para que pueda ser un fiel mayordomo de todo lo que tú me has dado. Gracias por tu fidelidad, porque no me has dejado, pero tus recursos son los que yo voy a administrar para tu gloria y para tus deseos. Soy el pastor Benjamín Esquer. Comparte este recurso con todas las personas que desees hacerlo. Que Dios te bendiga siempre, grandemente.